Entonces vamos a continuar con nuestra serie, Fieles hasta el final. Este es el tema número 8 de esta serie. Continuamos con el tema de la sesión pasada, Dueño de la Historia, parte número 2. Vamos a estar escuchando esta historia y ver otra parte de los atributos de Dios, hermanos. Uno de los a veces errores que cometemos cuando leemos el libro de Daniel es que exaltamos mucho al hombre, la figura de Daniel, por las cosas que él hizo. Y sí, hay cosas que son de admirar. Pero recuerden que el que lleva todas las cosas es Dios. Y Él es el que merece nuestra admiración total en todo lo que emprendamos. ¿Okay? Cualquier hombre que veamos que ha logrado algo, sí, tal vez ha sido porque ha obedecido en ciertas cosas. Pero no olvidemos que es de Dios la sabiduría, el poder, la riqueza y la grandeza también. Entonces dice ahí, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por eso el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fuesen llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había o lo que estaba aconteciendo. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Bien, hermanos, continuamos mirando a través de esta historia cómo Dios tiene el control de todas las cosas, de los reinos de la tierra, de los gobiernos, de todas las riquezas. Y quiero citar un pasaje aquí, hermanos, donde Dios reta a los dioses falsos y les dice que nadie de ellos sabe el futuro. Nadie sabe el futuro, hermanos. Ni Madame Sassou, ni tu compadre Walter Mercado, ni tu comadre ahí, la bruja del 71, ¿verdad? Ahí. No, hermanos, nadie sabe el futuro, nadie más que nuestro Dios. No vivas de supersticiones, de pensamientos que radican en la locura, porque viste un loco ahí en internet, un loco barbón y una mujer chamana que tiene ahí su capucha y toda la cosa. No te dejes llevar por eso. No te dejes llevar por eso. Recuerda que Satanás es el maestro del engaño. Te pueden engañar con alguna frase y cuando la gente ve que tú estás creyendo, que tú estás cayendo, le va a seguir por ahí. Vamos a ver ese pasaje, Isaías 41, 21. Isaías 41, 21. Lo voy a leer ese pasaje en traducción viviente. Ese pasaje, para que un poco veamos este punto que es importante entenderlo, hermanos. El cómo Dios es el único Dios verdadero. Los dioses que el hombre dice que son dioses, es según su imaginación. Pero esos dioses no existen. Esos dioses no existen. Eso salió del producto de la imaginación humana. Pero esos dioses en realidad, en la verdad, no existen. Por eso no debemos temer, hermanos. Con eso de que no, yo entiendo que al principio, cuando creímos en Cristo, se te dice, tienes que tirar esas imágenes y todo eso. Entonces la gente tiene miedo de que si hace eso, me vaya a castigar. Y es comprensible de un recién nacido, es comprensible. Pero, ¿qué pasa si, por si ahorita tú sales y vas aquí a la catedral del parque y te metes, que te van a castigar por eso? No, hermanos, un ídolo nada es. Un ídolo nada es. ¿Por qué ahí con la huesuda, la santa huesuda, ahí dice que sí? Bueno, recuerden, hermanos, que también la Biblia dice que lo que sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Hay algo detrás, hay una entidad detrás
es el que manipula, el que engaña a la gente. ¿Okay? Pero no es el ídolo nada es. Mira cómo dice este pasaje, Isaías 41, 21. Expongan el caso de sus ídolos. Estoy leyendo traducción viviente. Dice el Señor, que demuestren lo que pueden hacer, dice el Rey de Israel, que intenten decirnos lo que sucedió hace mucho tiempo, para que podamos examinar las pruebas, que nos digan lo que nos depara el futuro, para que podamos saber lo que sucederá. Sí, díganos lo que ocurrirá en los próximos días, entonces sabremos que ustedes son dioses. Por lo menos hagan algo, bueno o malo, hagan algo que nos asombre y nos atemorice. Pero no, ustedes son menos que nada y no pueden hacer nada en absoluto. Quienes los escogen se contaminan a sí mismos. Yo incité a un líder que vendrá del norte. Lo he llamado por su nombre desde el oriente. Le daré la victoria sobre reyes y príncipes. Los pisoteará como el alfarero pisa la arcilla. ¿Quién les dijo desde el principio que esto sucedería? ¿Quién predijo esto, haciéndoles admitir que él tenía razón? Nadie dijo una sola palabra. Está hablando aquí, el Señor está hablando como una conversación con los ídolos. O sea, a ver, si son de verdad dioses, pues que nos digan qué va a pasar, ¿no? Yo fui el primero, está diciendo el Señor, yo fui el primero en decirle a Sión, mira, la ayuda está en camino. Enviaré a Jerusalén un mensajero con buenas noticias. Ninguno de sus ídolos les dijo esto. Ni uno respondió cuando pregunté. Como ven, todos son objetos necios y sin ningún valor. Sus ídolos son tan vacíos como el viento. Además, todos los magos, astrólogos, encantadores, caldeos, sin duda, no eran improvisados. Lo vimos la sesión pasada. Tenían sus propias creencias y encomendaban sus vidas a ciertas deidades. Pero en ese momento se demostró, hermanos, que nada puede hacer ninguno de esos ídolos. Nada, hermanos, nada. Bueno, pero es que hay una virgen que es bien milagrosa. ¿Qué hacemos con eso? Esos milagrosos. A ver, hermanos, recuerden que Satanás también tiene poder. Satanás también tiene poder. Y como se los he dicho, si eso que tú viste, ese milagro, esas cosas que sucedieron, te llevaron más a Dios, es de Dios. Pero si te apartaron, si te hicieron dudar, si dijiste, no, pues también, sí, Dios, pero hay otro aquí poderoso, eso no es de Dios. Jamás Dios hará algo para alejarte, para apartarte, para confundirte. Dios no es Dios de confusión. O sea, sí, Satanás tiene poder para sanar a alguien, para que se embarace a alguien, para que levite, sí. Pero ¿eso a dónde lleva el hombre? ¿A Dios? ¿A que crea? ¿A que diga, no, sí, el Señor es el Dios? No. Lo lleva a perderse, a que empiece a buscar otras cosas. Y hermanos, el Señor tiene el control de la historia. Y si tiene el control de la historia, ¿cómo no tendrá el control de tu vida? Que es un suspiro. Como dice el Salmo, el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el tiempo por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Ese es el Salmo 103, versículo 15. Entonces, el hombre como la hierba son sus días. Así es nuestra vida delante de Dios. ¿Cómo? Como la hierba. Que ahorita puedes salir, la ves y la puedes arrancar. Así es la de fragilidad la vida. Por eso es una insensatez, hermanos, tener toda tu vida planeada sin Dios. Es una insensatez por eso. Entonces, retomamos la historia, hermanos. El rey soñó un sueño, pero para estar seguro de que decían la correcta interpretación, les ocultó el sueño y retó no solo a los hombres, sino a los dioses,
Y esto, hermanos, solo iba a ser más glorioso el nombre de nuestro Dios. Y empezaron a poner excusas. Regresamos ahí, Daniel capítulo 2, versículo 10. Empezaron a poner excusas sobre que, pues, eso era imposible. Y sí. ¿Cómo Dios retó a los dioses? Pues que nos digan qué pasará mañana. ¿Qué pasará en el futuro? Que nos digan. Si son dioses, pues que nos digan. Dice ahí, los caldeos, versículo 10, respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea, lo que usted pide, señor, es algo fuera de lo común. Y está muy mal, porque pues, nadie ha hecho eso. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses. No los dioses, solamente hay uno. Solamente el Señor de los cielos y de la tierra es el que puede declarar, cuya morada no es con la carne. ¿Qué significa cuya morada no es en la carne? Significa que Dios, o para ellos, recuerden que el pensamiento del hombre es: Dios está aquí, yo estoy aquí. Y como que para llegar ahí necesitamos ciertos rituales. Por decir, los griegos tenían las pitonisas. Eran mujeres vírgenes que entraban en trance y entonces como que las poseía la deidad, supuestamente, y ya decían mensajes de los dioses. De hecho, Pablo tuvo que corregir un poco eso dentro de la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto también practicaba eso. Tenían sus pitonizos, o sea, sus oráculos. O sea, dense cuenta, por eso Corinto era una iglesia llena de dones, pero era muy carnal. O sea, ¿por qué? ¿Quién es muy carnal? Que quiere llevar el cristianismo a la manera del mundo. Eso es ser un carnal. No un carnal de chale, No, es de un carnal de alguien que sí cree en Dios, pero lleva su cristianismo a su manera. Y no podemos decir que no es cristiano, porque recuerden que la salvación no es por obras. La salvación es por fe. ¿Ok? Entonces, y se publicó el edicto, dice, y por esto el rey, y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. O sea, se enojó: estos hombres me quieren engañar, son unos farsantes, voy a hacer juicio contra ellos. Y se publicó el edicto de que los sabios fuesen llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matar. Entonces el rey, con poca paciencia, manda a matarlos al ver que todos eran un fraude. Pero no todos. El Dios de los cielos y de la tierra jamás era un fraude. Pero hermanos, ¿no es eso lo que hoy piensa la humanidad? ¿No piensa que todas las religiones son un fraude? No, que como dijo Freud, la religión es el opio del pueblo. ¿A qué se refirió Freud? Se refirió a que la religión es algo con el que el pueblo se entretiene, porque no tiene nada que hacer. Según él. Aunque pues no, como murió ese hombre ateo, que ahorita, si no se arrepintió, está en el infierno, es de alguien que, recuerden, como dice el necio en su corazón, no hay Dios. Voy a leer un salmo aquí, Salmo 113, versículo 1, en traducción viviente. En traducción viviente. Para ver que, hermanos, es una tontería comparar a nuestro Dios con otros dioses. Es una tontería. Pero el hombre se jacta de hacer eso. Uno de ellos fue Acab. Acab tenía a su dios Baal, y se acuerdan del monte Carmelo. El monte Carmelo es un monte donde es de confrontación, porque ahí se confrontaron muchas veces también hasta Acab con Elías. Pero en este caso fue Elías contra los profetas de Baal. Eran 400 y él nada más era uno. Y dice: el que responda por fuego. Y solamente el Señor respondió por fuego. Solamente el Señor. Dándonos a entender que Dios es el que purifica, pero también es el que castiga. Alabado sea el Señor. Sí, alábele, oh siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor ahora y para siempre, en todas partes, desde el oriente hasta el occidente, alaben el nombre del Señor. Él está por encima de las naciones, su gloria es más alta que los cielos. ¿Quién puede compararse con el Señor, nuestro Dios? Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. O sea, hermanos, dice la Biblia que Él juntó los mares con sus 3 dedos. O sea, ¿cómo es el universo para Dios? Por eso es una necedad que el hombre diga que Él es el centro del universo. Porque si el universo es tan grande, nosotros somos un grano de arena. Y que el hombre se sienta tan grande es una necedad. Es una necedad. Es una necedad, hermanos, contender con el Creador. ¿Por qué hiciste esto, Señor? Tú te equivocaste. Es que tú no existes. Eso es una necedad. Es como un grillito diciéndote que por qué vives aquí. ¿Qué le dirías? Pues ni le responderías. Es lo mismo cuando un hombre se pone a contender con el Creador, hermanos. Por eso, cuando vemos en la Biblia que Dios responde, es una gracia, ¿eh? Porque imagínate, el Dios que se inclina para mirar los cielos y la tierra, se digna a responderte. Se digna, cuando no es su obligación de Él responderte. Levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Los pone entre príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. ¿Quién es el ejemplo de eso? David. Entonces, hermano, Dios es el que da, Dios es el que quita. No eres tú. Dios es el que da y Dios es el que quita. A la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Alabado sea el Señor. Ahora pensemos por un momento, hermanos, cómo se está desarrollando esta historia. Daniel y sus compañeros habían pasado o estaban pasando por etapas difíciles. Mencionaré algunas. Número 1, fueron llevados cautivos de su patria a Babilonia. Número 2, en Babilonia propusieron en su corazón sí estudiar las cosas de Babilonia, pero a la vez también seguir estudiando la palabra de Dios. Hermanos, y hacer eso es muy difícil. O sea, muchos por eso ponen pretextos de que no puedo porque o hago una cosa o hago otra. No, si tú te propones, Dios te va a dar la fuerza y la sabiduría para hacer ambas cosas. Pero si sigues poniendo pretextos, ese mismo pretexto te va a llevar a la ruina. Sí, yo entiendo que a veces nos duele el callo, nos duele la cabeza, nos duele el cuero cabelludo. Sí, excusas siempre va a haber. La carne siempre le gusta poner eso. Y más cuando se trata de Dios. Más. Si ustedes analizan en su vida, hay muchas cosas que nos esforzamos por hacer. Pero cuando se trata de Dios, ahí sí hay una excusa. ¿Saben por qué? Porque siempre lo mejor o lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Sí, es bueno que estudies, pero lo mejor es que también conozcas a Dios. Eso es lo mejor. Número 3, aprender una cultura opuesta a la suya. Es opuesta a la suya. Una de las culturas que hoy en día causan mucha dificultad si te vas a esos países son los países árabes. Porque todo cambia en ese momento. Y más si tienes esposa, si te vas a un país de esos, no puedes comportarte como los de Occidente. No puedes. Tu esposa lo van a empezar a tratar de ponerlo bajo el régimen del Islam. Que es que por si la mujer no puede caminar al par tuyo. La mujer tiene que caminar atrás de ti. Cubierta. Y hay ciertos horarios donde ella puede salir a comprar, no es siempre como aquí. ¿Te imaginas? Ahora, imagínate a Daniel y a sus amigos que llegan a esa cultura y ahora tienen que aprender costumbres, tienen que aprender el cómo llevan la vida, todo ese tipo de cosas. ¿Y qué habían conseguido?
¿Qué habían conseguido? Pues solo una visita del verdugo diciéndoles, los vamos a matar. Y eso pasa muchas veces, hermanos. Cuando tú te consagras más a Dios, no esperes a que siempre todo mejore. Tal vez empeore. Para ahí es donde tu fe tiene que estar firme. Aunque empeoren las cosas. Como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, yo con todo me gozaré en Jehová. Sí, hermanos. O sea, a veces, entre más nos queremos dedicar a Dios, más queremos escuchar la palabra, más queremos dejar las cosas del mundo, parece que las cosas más empeoran. Tus hijos se vuelven más rebeldes. La gente busca más tu destrucción. La gente, tu familia, te aborrece más. ¿Sabes qué? Esa es una seña. Cuando ves ese tipo de cosas, es una seña de que vas por el buen camino, ¿eh? No es de que vas mal, ¿eh? Es de que vas por el buen camino. Por eso suceden esas cosas. Porque al maestro, entre más se acercaba a Jerusalén para ser sacrificado, más lo odiaban. O sea, cuando más te vas acercando al objetivo, por la mano de Dios, más te van a odiar. Es normal. Pero tu fe no debe faltar. No es para que abandones, es para que confíes. Y hermanos, lo que los 4 jóvenes no podían saber es que Dios había escogido esa forma para llevarlos delante del rey. Esa es la forma que Dios había elegido, para que Dios los llevara delante del rey y para asegurarles una posición prominente en el gobierno. Para aquellos que dicen, no, es que el cristiano debe gobernar, porque vean a Esther, vean a Daniel. A ver, Daniel y Samuel no andaban buscando eso. No andaban de politiqueros, ni andaban de haciendo campaña. No. Fue la voluntad de Dios llevarlos ahí. ¿Por qué? Por las circunstancias. La circunstancia aquí que estaba pasando era para que Dios llevase a Daniel y a sus amigos, ¿a dónde? Delante del rey. ¿Esther andaba buscando el reinado? No, las circunstancias. Si Vasti no se hubiera revelado, Esther ni aparece en escena. ¿Pero qué? Vasti se revela al rey y el rey la desecha. Y entonces se hace un desfile de modas. Sí, en ese tiempo. Y ahí sale ¿quién? Esther. Y cuando Esther estaba perdiendo la brújula, ¿qué le dice Mardoqueo? No creas que te escaparás. Y quién sabe si para ahora has llegado al reino. O sea, no, Dios no te puso allí para que, pues, sálvese quien pueda. No, Esther, Dios te puso allí por un propósito. ¿Cuál? Salvar a tu pueblo. O sea, ¿se dan cuenta, hermanos? O sea, el punto de los políticos es, pues, quiero el hueso. No. Dios llevó a gente a gobernar allí para un propósito de gloria a su nombre. Martín Lutero resumió esto con estas palabras. Esta es la forma de actuar de Dios. Es decir, vaciarnos antes de llenarnos con sus bendiciones. Antes de que Dios nos lleve a la luz, permite que experimentemos las tinieblas. Antes de que podamos gozar las bendiciones de la vida, debemos saber lo que es la muerte. Antes. No esperes que siempre te vaya bien. No. A veces Dios permite las tinieblas para mostrarte su luz admirable. ¿Sí? Pero te digo, hermano, o sea, si tú quieres dedicarte a Dios, los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Sí. Parte. Entonces vas a decir ahí, Dios, ¿dónde estás? No, tienes que afianzarte más en el Señor. Tienes que afianzarte. Daniel 2:14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc:
capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Quiero que nos fijemos en lo que pidieron. No pidieron, ay Señor, líbranos de la mano del rey. No. Pidieron misericordia para saber. Hermanos, aún entender algo viene de Dios. Entender algo viene de Dios. Y muchos no oramos por eso. Oramos cosas que son tan triviales. Y que sin duda son las añadiduras, hermanos. Pero hermanos, el conocimiento de Jehová cambia las circunstancias. El conocimiento de Jehová cambia las circunstancias. Si tú conoces más de Dios, la sabiduría te va a llevar a una riqueza espiritual. Tu vida y mi vida van a cambiar cuando conozcas más de Dios. Por eso está el discipulado, hermanos. Por eso hay varias reuniones. ¿Por qué? Porque es el conocimiento del Altísimo el que va a cambiar tu vida, no tu conocimiento de lo que creas tú que es la vida, no. El conocimiento del Altísimo te va a cambiar la vida. Por eso dice el proverbio, tal es su pensamiento, tal es él. Si tú tienes un pensamiento miserable del mundo, ¿de a qué me refiero miserable del mundo? Donde piensas que la vida la solucionas tú, eso es un pensamiento miserable. Tú vas a ser miserable, llevando tu vida a tu manera y tomando siempre una decisión equivocada, siempre. La vida gloriosa es la vida que se basa en sabiduría divina. ¿Cómo? La vida eterna es esta, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna, hermanos. Entonces, a primera vista, podría parecer extraño que el rey, que había acusado a sus propios sabios de darles largas al asunto, aquí accediera a la petición de Daniel. ¿Por qué creen que accedió a la petición de Daniel? Dos razones. Número uno, la gracia de Dios. Y número dos, que Daniel, recuerden, que había sido hallado 10 veces mejor. ¿Qué quiere decir? 10 veces mejor. ¿Que tenía mejores calificaciones que ellos? No, el carácter. Se había dado cuenta de que los sabios mentían y que Daniel, ¿qué? Decía la verdad. Eso es ser 10 veces mejor, hermanos. También se debe notar, hermanos, que a diferencia de los sabios babilonios que le habían dicho al rey, no se puede, lo que usted dice es muy complicado, Daniel solamente pidió tiempo. Tiempo. Aguas con esto, hermanos. No quieras entender todo a la primera. Todo eso requiere tiempo. Tiempo. Yo sé que hay muchas cosas ahorita de la Biblia que no entiendes y que piensas que es un absurdo, pero requieres tiempo. ¿Para qué? Para que Dios te ilumine. Dale tiempo a Dios. No esperes entender cosas de Dios si no le das tiempo a Dios. Tienes que darle tiempo. En ese momento, Daniel no tenía ninguna idea de lo que el rey había soñado, mucho menos del significado del sueño. Y aún así estaba convencido de que Dios le daría iluminación para saber qué significaba. Pero fíjense bien, hermanos, la confianza de Daniel no estaba depositada en su propia habilidad, sino en Dios que le había puesto en esa situación, y su confianza no estaba mal fundada.
Dios es el que a veces permite las situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que le busques. No es para que veamos tu destreza de cómo solucionas problemas. No, es para que le busques. Búscale, dale tiempo a Dios. Porque si tú quieres solucionar las cosas, quieres solucionar tu vida, la vida de tu esposa, la vida de tus hijos por tus propios medios, solamente vas a hacer más tenebroso el pasaje que vas a tener que vivir. ¿Saben quién quiso hacer eso? Jacob. Jacob tuvo 13 hijos. Y le quiso arreglar la vida a uno, a José. ¿Y qué pasó con él? Primero dice que cuando lo tomaron lo metieron a una cisterna. Y eso es el símbolo, hermanos, de donde se está uno cuando solamente confías en ti mismo. Para que José fuese el rey de todo el mundo conocido en ese momento, tenía que salir de la cisterna de mirarme solo a mí. Pero solamente tú te miras a ti mismo y solamente piensas que tú tienes las respuestas, que nadie te puede enseñar a ti. Estás en una cisterna. Y como dice la palabra, cisternas rotas que no te retienen agua. O sea, tú piensas que sabes, pero no es cierto. No es cierto. Vives en una cisterna de autocompasión, autoconmiseración, de la autoestima muy grande. Pero vives en una cisterna donde no avanzas. No avanzas. Y no retienes conocimiento, está rota. No retienes conocimiento. Entonces, ¿qué pasó? Cuando pasaron los ismaelitas, lo sacaron de ahí. ¿Y a dónde lo llevaron? A Egipto. Las situaciones difíciles van a hacer que dejes de confiar en ti mismo para que confíes en aquel que todo lo puede. Por eso Dios lo permite. Porque muchas veces estamos estancados. Porque el agua en una cisterna está estancada. O sea, no corre, está estancada ahí para después ser utilizada. Y no, la Biblia dice que de tu interior correrán ríos de agua viva. Pero para que esa agua brote, para encontrar agua viva hay que ¿qué? Cavar, escudriñar las escrituras. Escudriñar significa cavar pozos. Escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Dios permite situaciones difíciles para que escudriñemos, hermanos, y de tu interior corran ríos de agua viva, conocimiento fresco de lo que es Dios, y tu vida cambie. Versículo 19 de Daniel. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Hermanos, yo quiero aclarar aquí algo. Y no es que Daniel soñó, no. Una cosa es soñar y otra cosa es visión. Soñar tiene que ver con imágenes en tu cabeza de vivencias, cosas que tú viste en la televisión, imágenes, y se vuelven a reproducir en tu mente. Visión tiene que ver con mirar algo que nunca habías visto. Eso es lo que vio Daniel. Daniel vio nuevamente el sueño de Nabucodonosor. Y no solamente eso, Dios le dio el significado. La idea es que Dios le mostró, pero no a través de sus vivencias. Dios le hizo ver claramente el misterio. Es muy diferente a soñar. Ya que un sueño tiene su origen en imágenes de tu mente. Una visión son imágenes que no he visto jamás y Dios muestra con un propósito. Dios muestra con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito aquí? Decirle a Daniel este misterio. ¿De qué? De cómo iba a transcurrir la historia. Daniel 2:20. ¿Seguimos ahí? Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos.
porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Significa mudar, significa cambia. De repente cambia los tiempos. Quita reyes y pone reyes. ¿Por qué Daniel ora de esta manera? Por el significado del sueño. Todavía no lo vamos a ver en esta sesión. Pero recuerden que el rey, aquí lo que vamos a ver es que el rey soñó una estatua muy grande, que decía los reinos que iban a pasar. Y lo vamos a analizar que así fue. El reino babilonio, el reino medo-persa, el reino griego y el reino romano. Todo eso ya pasó. La historia lo comprueba que así es. Por eso dice, Él quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. ¿Qué le ha dado? Pero si estaba joven, fuerza tenía. Es que, hermanos, para poder proclamar las cosas de Dios se requiere otro tipo de fuerza. Y los que han pasado a orar aquí ya lo saben. ¿Verdad? Esto no es humano, hermano. O sea, una cosa es predicar y otra cosa es un orador. Un orador es aquel que nada más se prendió un machote en su mente de qué va a hablar o algo así y empieza a dar un monólogo. Predicar es exponer verdades de las Escrituras que no es de hombre, sino por el Espíritu de Dios. Por eso no cualquiera, hermanos. Cuando tú vas a servir a Dios, no solamente se requiere tu habilidad física, se requiere la parte espiritual. Y eso es lo que muchos no entienden. Por eso minimizan, por eso el mundo no minimiza el trabajo a Dios. ¿Por qué? Porque no le conoce. Por eso minimizan. Por eso han minimizado muchas cosas que en la parte espiritual son muy importantes. Por eso minimizan la parte de la mujer dentro de su hogar. ¿Por qué? Porque para hacer eso se requiere el Espíritu de Dios, hermanos. O sea, hay una cosa que también debemos entender. Para ser mamá y ser papá, requieres el Espíritu de Dios. El espíritu del mundo no te va a ayudar en eso. Puedes intentarlo, pero ves cómo fracasan. ¿Por qué? Porque para ser papá o ser mamá se requiere el Espíritu de Dios, que te va a dar las fuerzas y la sabiduría. ¿Para qué? En momentos muy oscuros, donde muchos mejor abandonan su hogar. Ahí es donde Dios te va a dar la fuerza y la salida, pero solamente si le conoces. Por eso el mundo minimiza ese tipo de cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque quieren encontrar fórmulas mágicas para eso, pero no existen. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hermanos, Dios no está obligado a darnos nada. Por eso dice Daniel, te dignaste a revelar, porque tú eres el dueño de la historia. El que Dios se digne a enseñarnos es una gracia, hermanos. El nombre de Dios no es tan solo un título que Él se da a sí mismo, hermanos. Las palabras que usamos cuando nos dirigimos a Dios hablan de su reputación. Por eso la adoración consiste en exaltar los atributos de Dios. Adoración no es cantar, hermanos. O sea, cantar cualquiera.
Hasta Peso Pluma y Belinda y todos ellos cantan. Pero adorar, no todos. Por eso, hermanos, no todos los cantos que muchos hablan y que hay de un cristiano son adoración. Por eso debemos analizar bien lo que cantamos. Y lo más seguro para cantar es lo que está en la Biblia. Entre más apegado y más de la Biblia tenga, la adoración es sin duda algo que va a ocurrir. Pero hoy en día, cantos o canciones que no sabes a quién le canta. Parece que le está cantando a su novio, a su novia, no sabes a quién le canta. Por eso ese tipo de cosas como que el taxi cristiano, ¿no? La canción de Mario Bros, pero en cristiano, ¿no? Cuando le canta Bowser a Peach, pero le cambian por Jesús. ¿Entonces ya es cristiano? Eso no es adoración, hermanos. Ese es el mundo. ¿Que el ritmo me guste? No, porque la adoración no es para ti. Es para Dios. Entonces, ¿a Dios cómo le gusta? Himnos y cánticos, ¿qué? Espirituales. ¿Cómo es un cántico espiritual? ¿Que siempre diga del Espíritu? No, hermanos. Es algo que Dios inspiró a través del estudio de las Escrituras. Entonces, ¿qué es adorar? Exaltar sus atributos. Cuando cantas a Dios debes decirle que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es sabio, Él es justo, Él es fiel, Él es fuego consumidor, Él es el Dios de las promesas, pero también el Dios de la venganza. Sí, también. Él es el Dios del refugio, como las ciudades de refugio. Él es el Dios que abre los cielos y abre los mares y los ríos. Eso debemos cantar, hermanos. Eso debemos cantar. Los jóvenes rogaron pidiendo la misericordia del Señor y Dios en su grande amor contestó. Entonces, hermanos, Dios es el único que puede dar solución al problema de cualquier índole. Proverbios capítulo 8, versículo 1. ¿Por qué Dios hace que las cosas se empiecen a enredar más? Y yo a muchos de ustedes se los he dicho. Y muchos dicen, es que no quiere creer fulana persona. Y yo te digo, sí, es necesario que empeore más. ¿Para qué? Pues para que Dios sea glorificado, porque si se convirtiera la primera, pues diríamos, pues es que ya creía, él ya buscaba de Dios, nada más que le faltaba un empujoncito. No, tiene que estar las cosas totalmente perdidas y fuertes para que de verdad digamos, ese solamente pudo haber sido Cristo, solamente. Proverbios 8, versículo 1. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Recuerda, hermanos, por decir la historia de Ruth, los asuntos se arreglaban en la puerta de la ciudad. Y por lo general eran gentes mayores de 40 años. O sea, ya grandes. Es interesante, hermanos, porque hoy muchos se enfocan tanto a la juventud, que la juventud tiene fuerza, pero no tiene sabiduría. Y vean, hoy en muchas empresas y en la política y aún en las congregaciones se tiene mucha estima a la gente joven y a la gente adulta la relegan, cuando la Biblia es al revés. La gente adulta requiere ser escuchada
y requiere ser reconocida. Por eso dice la Biblia que cuando alguien pase, un adulto con canas, dice, ante las canas debes ponerte de pie. ¿Por qué? Porque las canas en la Biblia significan o son símbolo de experiencia y de sabiduría. Por eso, hermanos, hoy la sociedad está llena de delincuentes. Porque los jóvenes, al no aceptar la corrección y no escuchar el consejo, en su insensatez y en su necedad, empiezan a tomar decisiones tontas. Porque dice el proverbio, la necedad está anclada al muchacho. O sea, el joven, una de sus características es que es necio, piensa que lo sabe todo. Entonces aquí se está como que poniendo que la sabiduría está en escuchar a hombres que siguen a Dios. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Versículo 5. Entended, oh simples, discreción. ¿Quién es un simple? O le llaman a un simple que no tiene pelos en la lengua. Porque aquí dice que aprendan discreción. ¿Qué cosa es discreción? Que hay que saber hablar y cuándo hablar. Pero hoy el mundo alaba a esas personas que dicen, es que no tiene, él lo que piensa lo dice. Sí, una cosa es saber o hablar con sabiduría y otra cosa es hablar sin pensar. Y vosotros necios, entrad en cordura. ¿Quién es un necio según este pasaje? Porque esos son los magos, los astrólogos, los caldeos. Eran así, los vamos a ver más adelante. Así eran, simples. ¿Cómo? Ay, no, pues no, es que Daniel nos pesa. Hay que buscarle la manera de a ver cómo le hacemos. ¿Y qué empezaron a hacer? Oh rey, que nadie pueda adorar a otro Dios que no seas tú. ¿Saben por dónde pegar? Por el orgullo. El egocentrismo. ¿Ah? Que nadie pueda. Ahora sí, ya, vamos a ver a Daniel. Cuando ya lo vieron que no, él no se acomodaba, van con el rey. ¿No firmaste un edicto, rey? Sí, sí lo firmé. Pues ahí hay uno que no se sujeta. Es uno de los judíos que tienes ahí de tu mano derecha. O sea, oh rey, tú tienes que ser justo, Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué le pasó con el rey? Dice que le pesó en su corazón. ¿Por qué? Porque, hermanos, tomar decisiones basadas en emociones te van a traer pesar. Porque la emoción le ganó al rey porque lo andaban alabando. Entonces, ¿quién es un necio según aquí? Entrada en cordura. Un necio es aquel que no razona. La manera de razonar es que tú entiendas cuáles son los principios bíblicos por cuales Dios quiere que vivas. Y con eso tienes que razonar. Un necio es aquel que simplemente lo hace todo de golpe. A ver qué sale. No seas necio. Cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, dice ahí. Y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. ¿Será? Por eso tenemos hoy una sociedad que sí lee bastante literatura, pero basura. Que cuando hablan no sacan tesoros, sacan estiércol, es lo único que sacan. Razonamientos tan absurdos. Dice, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella.
Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejeros. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal. O sea, aquí está comparando. Sabiduría es ser corduro o ser cuerdo. Y otra cosa, ser una persona que entiende qué es lo que a Dios le agrada. No lo que a ti te gusta, lo que a Dios le agrada. Por eso muchas veces, hermanos, hay cosas que no nos gustan, pero ese es el camino. Si tú te basas simplemente porque esto es malo, porque no me gusta, tú estás perdido, ¿eh? Tú estás perdido. A ver, ¿quién le gusta estar en el hospital ahí internado? Creo que a nadie. Pero a veces, ¿qué? Entonces, ay, no me gusta, entonces no te llevo. Y así muchos hacen con sus hijos. Es que no le gusta y por eso ya es malo. No, hermanos, hay cosas que no les gustan. Pero no por eso no se van a hacer. Porque tú sabes, si eres sabio, que aún esas cosas son necesarias. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa, aborrezco. Fíjate lo que dice el 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Una cosa es sabiduría y otra cosa es ser inteligente. Son cosas distintas. Ser sabio es saber lo que Dios quiere. Ser inteligente es saber cómo llevarlo a cabo. Tú puedes ser sabio porque sabes cómo Dios quiere que hagas las cosas. Y ser inteligente es llegar ahí. Y las dos cosas, Dios te las enseña. Por mí reinan los reyes, dice. Y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Un sabio es aquel que busca de Dios. Ese es un sabio que le da tiempo a Dios. Eres un sabio entonces. No se requiere, no te voy a decir que eres sabio porque sabes mucho, porque buscas de Dios, porque le das tiempo a Dios, porque a pesar de todas las ocupaciones que yo sé que tienes, Dios tiene un lugar en tu vida. Eso es de un sabio. Porque yo amo a los que me aman, dice. Y me hallan los que temprano me buscan. ¿A qué se refiere? ¿A las 5 de la mañana? ¿A las 9? ¿A qué hora es temprano? ¿A qué se refiere? Hay que ver todo el contexto, hermanos, de ese pasaje. Los que temprano me buscan significa, no esperes a que la situación haya pasado por completo y ya sea de noche en tu situación para buscar a Dios. Temprano búscale. O sea, cuando está iniciando las cosas, cuando ves que se está gestando algo, búscale. No esperes a que avance para que entonces ya, a ver, Señor, dame sabiduría, ¿cómo le hago? Temprano Daniel buscó al rey. Por aquí le dijeron que lo iban a matar, por aquí va y le dice, danos tiempo. No es, no, pues, ¿será de Dios que vaya? No creo que nos maten, Dios está con nosotros. Las riquezas y honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Entonces, hermanos, sabiduría no es saber mucho, porque los astrólogos y caldeos no eran gente neófita. Sin embargo, el conocimiento del hombre, hermanos, no es suficiente para saber el buen juicio y obtener frutos buenos delante de Dios.
No importa lo mucho que sepas carnalmente. Si tú no pides a Dios y cuando Dios te lo revele, no te olvides, hermano. Humíllate. Dios no te revela algo, te hace tener más entendimiento para que te infles. No, sino para que seas una persona agradecida. Vamos a terminar, hermanos, con ese pasaje. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Con ese pasaje vamos a ir terminando, porque ya se me acabó el tiempo. Ya nada más me quedan 5 minutos. Ya se me acabó el tiempo. 1 Corintios 1, 18, hermanos. Te voy a decir algo. Cuando tú conoces más de Cristo y cuando tú entiendes verdades del Evangelio, Dios te está haciendo más sabio. Porque ¿sabes cuál es la verdadera sabiduría? Cristo. Cristo es la verdadera sabiduría. Y cuando tú tienes a Cristo como lo primordial en tu vida, tú eres sabio. Tú vas a ser sabio si la palabra es lo máximo para ti. No estoy diciendo que te aprendas toda la Biblia de memoria. Sería bueno que la aprendieras. Pero lo que te quiero decir es que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ama a Dios. Dale lugar en tu vida. El único lugar. Y vas a ver cómo las cosas van a funcionar. Y sí, a veces algunas cosas van a empeorar, sí. Pero recuerda que Dios toma todo eso primeramente para exaltarse Él. Y de paso te exalta a ti. Uno 18 de Corintios, 1 Corintios. Lo voy a leer en traducción viviente ese pasaje. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, versículo 19. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Ahí están. Caldeos, astrólogos, ¿cómo se llama? Todos los ateos que salen ahí en internet y que dan consejos de vida y todo ese tipo de cosas, todos los de venga la alegría y todos ahí que están diciendo cómo debes vivir, cómo debes alimentarte y todo ese tipo de cosas. Sí, tienen una parte de sabiduría, pero al final todas esas personas cuando les hablas de Dios dicen, pues yo no creo. Tanta sabiduría, tanta inteligencia, pero eres un necio. Tanto que sabes, tanto que has leído de Mahatma Gandhi, no sé qué tanto rollo, pero delante de Dios eres un necio. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates en este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Digo, cuando tú conoces de Cristo, escuchas a esos grandes hombres y dicen cosas ridículas. En verdad, lo que el mundo tanto alaba delante del Evangelio es ridículo. Entonces dice ahí, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Ponte a analizar. Antes de llegar a Cristo, ¿qué pensabas? Cosas ridículas de Dios. ¿Cómo vas a llegar a Dios? No, pues si me porto bien. No, es que yo fui madrina de bautizo. Y yo gané puntos con Dios. No, yo sí hice mi primera comunión y mi confirmación y me bauticé y el matrimonio. Es más, hasta le limpiaba la sotana. Cosas ridículas. Y cuando llegaba el Evangelio te decía, no, es por la fe, a ti se te hacía ridículo. Ay, no, ¿cómo? Y luego irme a congregar ahí, no, hombre. No, a mí nunca me verás ahí. Ridículas, cosas ridículas pensábamos, hermanos. Porque el Evangelio si no se hacía así. Es ridículo para los judíos, versículo 22. Que piden señales del cielo. Y ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. Entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden
Y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese mismo Espíritu, hermanos, que le reveló a Daniel el sueño y le dijo su significado, es el que vive en tu corazón y en el mío. Ese mismo Espíritu del Dios Todopoderoso vive en nosotros y nos revela, dice la palabra, todas las cosas. Pero hay que estudiar, hay que buscarle, porque Cristo es la sabiduría de Dios y poder de Dios. Este plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Cualquier libro que puedas leer no se compara con la Biblia, hermanos. Ningún libro, bestseller, ninguno se compara con la revelación de Dios. Y la debilidad de Dios, si es que hubiese algo fuerte o algo débil de Dios, pero aquí debilidad es una ironía hablando de la cruz, es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y tomando este contexto, hermanos, los sabios, los caldeos y todos esos que estaban delante de la corte de Nabucodonosor consideraban a Daniel y a sus amigos como ridículos. Porque tú piensas que no estaban enterados, que también estudiaban la ley. Claro que estaban enterados, que estudiaban también. Y cuando se enteran que tú eres cristiano, cristiana, y que también, aparte, luego saliendo de la escuela te vas a la iglesia, para ellos eres un ridículo. Eres un ridículo. Ay, el domingo te vas temprano a la iglesia, ¡qué ridículo eres! Pero eso es lo que Dios eligió, lo que el mundo considera ridículo, para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Lo vamos a ver después, cuando Daniel da la interpretación. Esos que el mundo consideraba, esos jóvenes judíos que se habían abstenido de la comida del rey, que estudiaban la ley, que oraban a Dios, y en ese momento Dios los exalta, se llenan de odio contra ellos, porque al principio los consideraban como nada, ridículos. Ay, también todavía siguen adorando a su Dios. Pues si su Dios fuera real, ¿por qué están aquí? A ver, si tu Dios es tan real, ¿por qué dejó que te apresaran? Y lo mismo te dicen, no, si tu Dios es tan real, ¿por qué vives así al día? Si tu Dios es tan real, porque parece que somos nada, pero eso nada con Cristo lo es todo. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Eso fue lo que hizo Daniel. Cuando Dios le reveló, dijo: Señor de mis padres, tuya es la fuerza y la sabiduría, la honra y la gloria, porque tú me has revelado esto para tu gloria. Y cuando Dios te revela algo de Él y tú entiendes, no es para que te jactes, es para que glorifiques a Dios y digas: Señor, he podido entender esto para tu gloria, para que viva para ti. Entonces, hermanos, solo nuestro Dios puede dar iluminación.
en aquello que el mundo con su inteligencia y los dioses falsos no pueden. Solo nuestro Dios que es el dueño de la historia. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo, hermanos.